La enfermera que salvó a un niño y descubrió que era el hijo que le dijeron que había muerto al nacer. Rosa siempre decía que la vida no se mide en años, sino en instantes, y que algunos, por más breves que sean, pueden marcar para siempre el destino de un alma. La madrugada en que dio a luz fue uno de esos instantes. El viento soplaba con fuerza aquella noche. Las ventanas del pequeño hospital rural vibraban como si quisieran avisar que algo estaba por suceder. Rosa tenía apenas 26 años cuando llegó a la maternidad con el cabello pegado a la frente y el corazón desbocado. No había nadie acompañándola. El padre del bebé la había abandonado cuando supo del embarazo, y su madre había muerto años atrás. Rosa, irónicamente, era enfermera, pero esa noche estaba del lado más vulnerable de la camilla. Los dolores llegaban en oleadas. La luz del quirófano parecía demasiado blanca, casi fría. Recuerda haber tomado la mano de una asistente y murmurar: «Mi bebé estará bien». La asistente no respondió. El parto fue rápido, casi violento. Rosa apenas alcanzó a mirar el rostro del obstetra. Estaba serio, demasiado serio. Algo en su expresión le dijo que todo había salido mal, incluso antes de escuchar la frase que nunca, jamás se borraría de su memoria. «Lo siento, Rosa, el bebé no sobrevivió». El mundo se le vació de sonido. No hubo llanto, no hubo explicación, no hubo nada. Solo un silencio tan profundo que dolía. Ella intentó incorporarse, desesperada por verlo aunque fuera un instante. «Déjenme sostenerlo, por favor, déjenme verlo». Pero alguien puso una mano en su hombro y la obligó a recostarse. «No es recomendable, Rosa. Está muy delicada», le dijeron, y luego apagaron la luz. Ese fue el comienzo, el instante en que perdió a su hijo, o al menos eso creyó durante 5 largos años. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Nadie parecía dispuesto a hablar del tema. Cuando Rosa pidió ver el certificado, no lo encontraron. Cuando pidió el informe médico, le dijeron que aún no estaba listo. Cuando preguntó si podía ver el cuerpo del bebé, la respuesta fue un «ya no es posible», que la dejó sin aire. Eso no era normal, no para alguien que conocía el funcionamiento del hospital. Algo estaba mal. Rosa pasó noches enteras llorando en el pequeño apartamento que alquilaba cerca del centro. Había preparado una cuna, compró ropita de lana, tejió una manta azul. Todo quedó envuelto en un silencio que crecía día tras día hasta convertirse en un peso insoportable. Un mes después, volvió a trabajar. Algunos compañeros la abrazaron, otros evitaron mirarla a los ojos. El obstetra que atendió su parto pidió traslado. Las enfermeras de aquella guardia renunciaron una semana después. Rosa no sospechó nada raro aún, solo creyó que era coincidencia. Con el tiempo, el hospital enterró el tema, pero ella nunca pudo hacerlo. Cada vez que un bebé nacía y lloraba por primera vez, Rosa sentía un nudo en la garganta. Cada vez que una madre abrazaba a su hijo, ella debía irse al baño a respirar. Y cada noche al llegar a casa, abría la caja donde guardaba la manta azul y la acariciaba como si aún pudiera sentir el calor de un niño que jamás llegó a tener entre sus brazos. Así pasaron 5 años de duelo silencioso, de trabajo honesto y de una tristeza que aprendió a ocultar detrás de una sonrisa cansada. Con el tiempo, Rosa se convirtió en una de las enfermeras más queridas del hospital. Era paciente, amable, tenía una voz suave que calmaba a los niños
y una fuerza interior que pocos podían imaginar. A simple vista parecía una mujer tranquila, pero por dentro llevaba una herida que nunca cerró. Vivía sola en un pequeño departamento con vista a un árbol de jaracanda. En primavera, las flores lilas caían sobre su ventana como lluvia. En otoño, el viento las barría dejando el paisaje desnudo. Ella miraba las estaciones cambiar y se preguntaba qué habría sido de su hijo, cómo sería su risa, si tendría su misma mirada o si habría heredado los hoyuelos de su padre. No había un solo día en que no pensara en él. Una tarde, una doctora nueva comentó casualmente que la maternidad del hospital había estado envuelta en irregularidades años atrás. Rosa sintió un escalofrío, pero la conversación quedó ahí. No quiso abrir esa puerta, o quizá no se atrevió. A pesar del dolor, su vocación seguía intacta. Cuidar a otros la hacía sentirse útil, necesaria, viva. Por eso, cuando la dirección habló de un nuevo proyecto social para asistir a niños abandonados o en situación de riesgo, Rosa no dudó un segundo en ofrecerse como voluntaria. Ella sabía lo que era perder a alguien sin poder siquiera decir adiós, y no quería que ningún niño creciera sintiéndose solo. El proyecto era simple, un área pequeña dentro del hospital, adaptada para recibir a niños de entre 2 y 7 años que necesitaban supervisión temporal mientras se resolvían sus situaciones judiciales o familiares. Rosa se enamoró del lugar desde el primer día. Las paredes estaban pintadas con dibujos de animales. Había una estantería llena de libros infantiles, una alfombra de colores y juguetes que habían sido donados por los propios médicos. Aquel espacio, aunque modesto, estaba lleno de vida. Los niños llegaban con historias duras, abandono, descuido, violencia. Algunos no hablaban, otros lloraban por horas. Otros, como pequeños adultos, habían aprendido a no mostrar emoción. Rosa los recibía uno por uno con la misma ternura. Se arrodillaba para estar a su altura. Les hablaba suave, les daba tiempo. No había prisa, no había exigencias. Solo había un corazón intentando sostener a otro. Con el paso de los días, los niños se encariñaron con ella. Le pedían que les leyera cuentos, que les hiciera trenzas, que los abrazara antes de dormir. Y aunque aquellos gestos despertaban un viejo dolor, también llenaban un vacío que llevaba demasiado tiempo oculto. Rosa empezaba a sentir que su vida tenía un propósito nuevo. Sin saberlo, estaba a punto de encontrarse con el destino que el tiempo le había devuelto. El 12 de julio, una fecha que Rosa siempre recordaría, llegó a la guardería un niño de 5 años que cambiaría todo. Su nombre era Samuel. Entró acompañado de una trabajadora social. Tenía el cabello revuelto, la ropa un poco sucia y los ojos más grandes que Rosa había visto nunca. No lloraba, pero tampoco hablaba. Se aferraba a un pequeño muñeco sin un brazo. «Ha pasado por mucho», dijo la mujer. «Encontraron al niño solo en una casa en malas condiciones. Lo traerán por las tardes mientras se resuelve su situación». Rosa se arrodilló frente a él. «Hola, Samuel», le dijo con una sonrisa suave. «Soy Rosa. Estoy aquí para cuidarte». El niño levantó la mirada muy despacio. Fue un segundo, quizá menos, pero Rosa sintió algo que no supo explicar. Una punzada en el pecho, una sensación antigua, un eco. Samuel dio un paso hacia atrás, como asustado. Pero luego, sin que nadie lo esperara, avanzó y apoyó su mano en la de ella. No la apartó, solo la dejó ahí, como si hubiese encontrado algo familiar. Rosa sintió un nudo en la garganta, una mezcla de ternura y un dolor que no entendía. Lo tomó en brazos con cuidado. Samuel apoyó la cabeza en su hombro. Y en ese instante, como un susurro del destino, ella sintió que ya había abrazado ese pequeño cuerpo antes, en algún lugar que el tiempo se llevó. No lo sabía aún,
Pero ese niño era el mismo que le arrebataron 5 años atrás. El mismo que ella creyó muerto. El mismo que había buscado en sueños durante media década. El destino, silencioso y sabio, acababa de abrir la puerta. Los días con Samuel se volvieron la parte favorita de la jornada de Rosa. No sabía en qué momento había ocurrido, pero el niño parecía buscarla como quien busca un refugio conocido. Cuando ella caminaba por la sala, él levantaba la mirada. Cuando ella se arrodillaba para ordenar juguetes, él se acercaba y se sentaba a su lado. Y cuando algún ruido fuerte lo asustaba, corría directo a sus brazos. Una tarde, Samuel se quedó dormido sobre ella mientras leía un cuento. Rosa lo sostuvo con la delicadeza con la que se sostiene un sueño. Le acarició el cabello, sintiendo esa ternura antigua que creía olvidada. Fue entonces cuando lo vio. En el hombro izquierdo de Samuel, justo al borde de la pequeña camiseta que llevaba, había una marca de nacimiento. Una manchita suave, redondeada, apenas más oscura que su piel. Rosa sintió que el corazón se detuvo. Esa marca, esa forma, ese lugar exacto. Su hijo había nacido con la misma mancha. Ella la había visto cuando lo lavaron por unos segundos, al momento del parto. Antes de que se lo llevaron, fue lo único que pudo ver de él. Sus dedos temblaron. «No», susurró cerrando los ojos. «No, no puede ser». Pero la marca estaba ahí, nítida como una firma invisible del destino. Rosa apretó a Samuel contra su pecho, sintiendo un miedo que era también un milagro. Esa noche, Rosa no pudo dormir. La imagen de la marca de nacimiento volvía una y otra vez. No quería ilusionarse. No quería revivir el dolor del pasado. No quería creer, no sin pruebas, que algo tan imposible pudiera ser real. Pero al día siguiente, al trabajar, las señales parecían multiplicarse. Samuel prefería estar con ella incluso cuando otras cuidadoras intentaban animarlo. Cuando lloraba, solo se calmaba si ella lo abrazaba. Rosa decidió que necesitaba respuestas. Al terminar su turno, fue a los archivos del hospital. Pidió acceso a los registros de nacimientos del año en que dio a luz. No era la primera vez que pedía esa información, pero esta vez ya no tenía miedo de insistir. Los documentos aparecieron tarde, incompletos, desordenados. Algunas páginas estaban tachadas, otras tenían manchas de tinta. Buscó nombres conocidos, fechas, el suyo. Nada coincidía. Pero encontró algo que le heló la sangre. 3 nacimientos sin registro de madre, 2 certificados sin firma y un informe borrado donde debía estar el suyo. «Esto no es normal», murmuró, apretando la carpeta contra el pecho. El miedo se mezcló con un presentimiento feroz, casi maternal. Alguien había manipulado esos datos. Alguien había ocultado algo. Y Rosa, por primera vez en 5 años, sintió que estaba rozando una verdad que siempre había estado frente a ella. Había una persona que podía saber la verdad: el doctor Gálvez, obstetra del hospital durante más de 20 años. Había atendido su parto y después había desaparecido. Rosa averiguó que vivía solo, en una casa pequeña a las afueras del pueblo. Una tarde, temblando pero decidida, fue a buscarlo. El hombre estaba envejecido, con la mirada cansada de quien ha guardado demasiados secretos. Cuando vio a Rosa en la puerta, palideció. «Necesito hablar con usted», dijo ella, sin rodeos. Gálvez quiso negar, quiso cerrar la puerta, quiso escapar, pero Rosa lo miró con la fuerza de una madre que ya no tiene miedo de la verdad. «Usted estuvo allí. Usted sabe qué pasó con mi hijo». El doctor tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, sin poder sostener la culpa, se desplomó en una silla. Perdón, hija»,
Yo no supe decir que no. Rosa sintió un mareo. No respiraba, solo escuchaba. Gálvez habló entre sollozos. Hace años, hubo gente poderosa que organizaba adopciones ilegales. Pagaban por bebés no reclamados o de madres jóvenes sin apoyo. Todo parecía legal, pero no lo era. Y cuando tú diste a luz, ellos dijeron que tu hijo no había sobrevivido. Yo dejé que se lo llevaran. No quise meterme. Fui un cobarde. Rosa apretó el borde de la mesa para no caerse. ¿Mi hijo está vivo?, susurró. Gálvez asintió, llorando. Sí, pero jamás supe quién lo tomó. Nunca debieron separarte de él. La sala se volvió un vacío blanco. Rosa sintió que años de dolor se quebraban como vidrio, mientras otras piezas silenciosas empezaban a encajar. Samuel, el niño sin registro, la marca, la fecha. El corazón de Rosa gritaba una verdad que el mundo aún no había pronunciado. Samuel era su hijo. Rosa sabía que el corazón podía engañar. La esperanza podía ser cruel. Y la vida ya le había arrebatado un hijo una vez. No arriesgaría esta vez sin pruebas. Así que decidió hacer algo que ninguna madre debería tener que hacer. Tomó un pequeño mechón del cabello de Samuel, con cuidado, mientras él dormía en la sala de descanso. Lo hizo con manos temblorosas, sintiendo que estaba jugando contra la ley, la ética y el destino, todo al mismo tiempo. Pero su necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Llevó la muestra a un laboratorio privado, pagó por un análisis completo, dejó su propia muestra también. Los resultados estarán en 7 días, dijo el técnico. 7 días, 7 noches, 7 eternidades. Durante esa semana Rosa sintió que cada respiración dolía, pero Samuel parecía ajeno a todo. Se acercaba más que nunca. La seguía, la buscaba para dormir, la abrazaba sin pedir nada a cambio. Y una noche, mientras él dormía en la colchoneta, Rosa escuchó algo que la hizo llorar sin hacer ruido. «Mamá», murmuró Samuel entre sueños. No lo dijo mirándola, no lo dijo consciente, no la llamó a ella. Pero para Rosa fue demasiado. Se llevó la mano a la boca para no sollozar, y por primera vez en años, agradeció estar viva. El día que llegaron los resultados, Rosa temblaba. Abrió el sobre despacio con el corazón en la garganta. Las palabras la golpearon como un rayo. Coincidencia genética positiva. Compatibilidad biológica 99.98%. Relación madre-hijo. Rosa cayó de rodillas. Lloró con un llanto que contenía 5 años de ausencia, de preguntas, de noches vacías abrazando una manta azul. Su hijo estaba vivo. Estaba frente a ella. La vida se lo había devuelto. Pero la alegría se quebró apenas segundos después. En la siguiente página, con letra fría, leyó: Estado actual del menor, en proceso inicial de adopción judicial. Rosa se quedó sin aire. Samuel, su Samuel, estaba a punto de ser adoptado por otra familia. Legalmente ella no existía, no tenía documentos, no tenía pruebas más allá de ese sobre, y aunque fuera su hijo, la ley no escuchaba el corazón. Rosa apretó el papel con fuerza. No sabía cómo, no sabía con quién, no sabía a qué precio, pero sabía una sola cosa: no volvería a perder a su hijo. Rosa nunca se había sentido tan frágil, ni tan determinada. Apenas recibió el resultado que confirmaba que Samuel era su hijo, caminó directo hacia la oficina de la directora del orfanato,
Llevaba los papeles apretados contra el pecho como si fueran un salvavidas. «Necesito hablar con usted», dijo, con la voz temblorosa pero firme. La directora la escuchó en silencio, con los brazos cruzados. Cuando Rosa le mostró la prueba genética, la mujer negó con la cabeza. «Esto no cambia nada. Legalmente Samuel está en proceso de adopción. Usted no figura en los registros, no puede reclamarlo». Las palabras golpearon como piedras. Rosa sintió que el aire se le escapaba, pero no retrocedió. Se aferró al borde del escritorio. «No estoy reclamando un objeto, estoy buscando a mi hijo». La directora, incómoda, desvió la mirada. «Debe mantenerse al margen». Pero Rosa no sabía hacer eso, no después de años imaginando el rostro de ese bebé, preguntándose si estaba vivo, si tenía frío, si alguien lo abrazaba por las noches. No después de verlo dormir en su regazo, sintiéndose calorcito que solo una madre reconoce. Esa misma tarde escribió una carta, y otra más. Buscó asesoría legal, habló con trabajadoras sociales, pidió reuniones, investigó leyes. Volvía tarde a casa, exhausta pero con más determinación que nunca. Cada puerta que se cerraba la empujaba a tocar dos más. Porque ahora tenía un nombre, unos ojos que la miraban con confianza y una verdad que gritaba dentro de ella. Ese niño la había estado esperando. Fue un domingo de lluvia cuando llamaron al teléfono del hospital. «Enfermera Rosa, por favor, venga. Samuel está muy mal, lo único que pide es a usted». Rosa no lo pensó. Tomó su abrigo y corrió bajo la tormenta. Cuando llegó encontró al pequeño recostado en una camilla, con la piel pálida y las manos heladas. Tenía fiebre alta, los ojos entreabiertos y respiraba con dificultad. Las enfermeras intentaban calmarlo, pero él repetía apenas un susurro. «¿Rosa? ¿Dónde está Rosa?». Ella se acercó y él, como si la hubiese estado escuchando desde otra vida, extendió la mano y se aferró a la suya. En ese instante, el llanto de Samuel cesó, su respiración se volvió más lenta, su cuerpecito dejó de temblar. Rosa le acarició la frente. «Aquí estoy, mi amor, aquí estoy». Rosa sintió que las piernas le flaqueaban, pero no soltó su mano. El corazón no se equivoca. El de él la había reconocido desde el primer día. Los médicos entraron apurados. Después de varios exámenes, uno de ellos habló con gravedad. «Necesita una transfusión urgente. No hay tiempo». Buscaron donantes compatibles, pero ninguno coincidía. Rosa sintió un impulso, una certeza que venía de lo más profundo. «Pruébenme a mí». Los médicos se miraron entre sí. Era inusual, pero aceptaron. Los resultados no tardaron. La doctora regresó con los ojos muy abiertos. «Rosa, usted es compatible». Durante la transfusión, mientras la sangre de Rosa bajaba por el tubo transparente hacia el cuerpo frágil de Samuel, el personal del hospital murmuraba entre sí. Rosa no buscaba atención, solo quería salvarlo. Esa noche, cuando Samuel abrió los ojos, Rosa seguía a su lado, todavía débil por la donación. Él la miró con una ternura antigua, como si la reconociera desde la cuna. «¿Vas a quedarte conmigo?», susurró. Rosa sintió que todo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Siempre. La batalla legal fue dura, larga, agotadora. Pero esta vez Rosa no estaba sola. Trabajadores del hospital, abogados, una doctora que se negó a guardar silencio, todos se opusieron al intento de ocultar la verdad. Los documentos falsos salieron a la luz, las adopciones irregulares. El antiguo médico Gálvez, arrepentido, testificó. Y finalmente, un día frío de invierno, Rosa recibió una llamada. «Señora Gutiérrez, la tutela provisional ha sido aprobada. Usted puede llevárselo a casa». Rosa cayó de rodillas y lloró como no lo hacía desde aquella madrugada en que lo perdió. Cuando llegó al orfanato, Samuel la esperaba con una mochila pequeña y un oso de peluche gastado. Al verla,
Corrió hacia ella con tanta fuerza que casi la derriba. La abrazó por el cuello, escondiendo la cara en su hombro. «Rosa, ahora sí puedo decirte mamá». Rosa apoyó la mejilla en su cabello suave y caliente. «Claro que sí, hijo. Siempre lo fuiste». Al día siguiente, al amanecer, caminaron juntos por el parque. El sol recién salía, tiñendo el cielo de rosado. Samuel iba tomado de su mano, dando saltitos como si cada paso fuera un pedacito de libertad. Rosa lo miró y supo que la vida, por fin, había devuelto lo que nunca debió llevarse. Los meses siguientes fueron una prueba más dura que cualquier trámite anterior. Aunque Rosa había obtenido la tutela provisoria de Samuel, aún debía demostrar ante los jueces que era su madre biológica y que el niño estaba mejor con ella que en cualquier institución del Estado. Las audiencias eran frías. Los pasillos del juzgado parecían interminables. A veces, Rosa regresaba a casa temblando, temiendo que una palabra mal dicha pudiera arrebatarle al niño que había recuperado después de 5 años de llanto silencioso. Samuel, mientras tanto, se aferraba a ella con la intensidad de quien ha encontrado, al fin, un hogar. Dormía mejor, reía más, le pedía que no se alejara cuando ella salía a trabajar y, cada tanto, le decía con esa voz suave que aún arrastraba heridas: «Mamá, no me vas a dejar nunca, ¿verdad?». Rosa lo abrazaba fuerte. «Nunca, hijo. Nunca más». Pasó un año entero. Un año de exámenes, evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias y declaraciones. Un año en el que Rosa tuvo que demostrar lo que su corazón siempre supo: que ese niño era suyo. Una mañana de otoño, la llamada llegó. «Señora Rosa», dijo la jueza con una voz inesperadamente cálida, «el tribunal reconoce su maternidad biológica. A partir de hoy, Samuel es legalmente su hijo». Rosa no respondió. No podía. Las lágrimas le nublaron la vista. Sintió que sus rodillas cedían, como aquella noche en el hospital 5 años atrás, pero esta vez no por dolor, sino por un alivio que la atravesó como un amanecer. Hoy, Samuel es un adolescente alto, curioso y lleno de vida. A veces acompaña a Rosa al hospital, cargando cajas o leyendo cuentos a los niños que esperan en la guardería. Nunca quiere alejarse demasiado de ella, porque ella me encontró. Y yo la encontré a ella, porque al final hay lazos que ni el tiempo, ni la mentira, ni el destino pueden romper. Y el amor de una madre es el más fuerte de todos. El amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Rosa buscó a su hijo sin saber que él también la buscaba a ella, y aunque otros quisieron separar sus destinos, el corazón habló más fuerte. Porque un hijo no se reconoce por un papel, ni por un apellido, sino por ese latido profundo que nunca dejó de buscarte. Hoy, Rosa y Samuel caminan juntos, reconstruyendo lo que les arrebataron. Y nos recuerdan que incluso cuando la vida parece oscura, siempre existe un rayo de luz dispuesto a guiarnos de vuelta al amor. Si te gustó esta historia, te invito a suscribirte, comentar y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video.